Buenas tardes, mi nombre es Florencia Ratón y en la tarde de hoy vamos a estar viendo la farmacología del eje hipotálamo hipofisario. En la clase de hoy vamos a estar haciendo en primer lugar un breve repaso de la fisiología del eje hipotálamo hipofisoglandular. En segundo lugar vamos a estar desarrollando la farmacología que involucra los distintos ejes. Y por último vamos a mencionar algunos fármacos que interaccionan directa e indirectamente afectando la fisiología de los ejes. En la clase de hoy vamos a ver las hormonas sintetizadas por el hipotálamo y por la adenohipófisis. Entre ellas podemos nombrar que el núcleo paraventricular del hipotálamo fabrica las hormonas la TRH, la CRH y la somatostatina, mientras que el núcleo arcuato va a producir la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas y la dopamina. Estas hormonas van a encargarse de la regulación de la adenohipófisis y a su vez van a favorecer o inhibir la secreción de ACTH, TSH, hormona de crecimiento, LH y FSH y prolactina. En primer lugar vamos a hablar sobre la hormona liberadora de corticotropina o CRH. La CRH es un péptido que se sintetiza a nivel del hipotálamo y que va a regular la liberación de ACTH mediante un receptor específico que se acopla a proteína GS. Se va a administrar por vía endovenosa, pues es un péptido, y la infusión puede generar como efecto adverso rubor facial. Se utiliza principalmente para diagnóstico como prueba de estimulación de CRH y diagnóstico diferencial entre el aumento hipofisario o periférico. Continuando con las hormonas dentro del eje adrenal, tenemos a la hormona adrenocorticotropa o ACTH. La ACTH es un péptido de 39 aminoácidos que procede de un precursor mucho más grande que es la POMC. La POMC también va a dar origen a otras hormonas como la beta-endorfina, la lipotropina y la hormona melanocito estimulante. La secreción es circadiana, es decir, con niveles más elevados en las primeras horas de la mañana y mínimos por la noche, y va a estar estimulado por el estrés y la CRH e inhibidos por los glucocorticoides. La ACTH se une a receptores de melanocortino de tipo 2 que se encuentran situados en la membrana de la célula de la corteza suprarrenal. Al unirse a estos receptores va a activar la adenilciclasa con aumento del AMP cíclico y aumento de la proteína ciclasa A. De esta forma van a activar ciertas enzimas que intervienen en la síntesis de los esteroides. Se va a estimular sobre todo la conversión de colesterol a pregnolona, que es un paso limitante en la síntesis tanto de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En un primer momento lo que hace la ACTH es estimular el paso del colesterol a la matriz interna y en una segunda fase va a aumentar la transcripción de estas enzimas esteroidogénicas. Principalmente se utiliza para valorar la capacidad funcional de la corteza suprarrenal. Al ser un péptido, la administración va a ser parenteral, ya que por vía oral se inactivan. Existen dos preparados que tienen igual eficacia y como efectos adversos podemos tener retención de sodio y agua, pérdida de potasio, hipersensibilidad y no se deben suspender bruscamente ya que pueden generar síndrome de supresión. Bien, ahora vamos a ver algunos fármacos que están involucrados en el eje tiroideo. Vamos a arrancar con la hormona liberadora de tirotropina. La TRH es un tripéptido que se produce en diversas regiones del sistema nervioso central, principalmente en el núcleo paraventricular del hipotálamo, pero también en la corteza cerebral, en las estructuras circunventriculares, en la neurohipófisis y la glándula pineal y médula espinal. Va a estimular la síntesis y liberación de TSH mediante la unión a receptores GQ en las células tirotropas de la adenohipófisis. Los efectos adversos suelen ser leves, principalmente gastrointestinales, como náuseas o sabor metálico, y también se les pueden sumar la hipohipertensión con o sin síncope, la ansiedad y la urgencia miccional. Están contraindicados tanto en embarazo como en enfermedad hipofisaria grave y también en hipertiroidismo. Continuando con las hormonas del eje tiroideo, tenemos a la tirotropina u hormona estimuladora de tiroides, TSH. La TSH es una glicoproteína que está formada por dos cadenas, una alfa y una beta, y tiene una secreción pulsátil y circadiana.
Mediante acción de los receptores GQ va a aumentar el número, tamaño y actividad de las células tiroideas, estimulando la captación de yodo y su utilización en la síntesis de hormonas tiroideas y favoreciendo la proteólisis de la tiroglobulina y la liberación de T3 y T4 en la sangre. La TSH va a estar modulada positivamente por la TRH y la somatostatina, la dopamina, los glucocorticoides y las propias hormonas tiroideas van a inhibir su secreción. La TSH recombinante o tirotropina alfa permite valorar la capacidad del tejido tiroideo para captar yodo radioactivo y se utiliza principalmente durante el tratamiento y el seguimiento del cáncer de tiroides, tanto para estimular la captación de yodo en pacientes sometidos a ablación como para detectar la persistencia o la recurrencia de la enfermedad durante el seguimiento. Vamos a continuar con el eje de las hormonas sexuales, comenzando con la gonadorrelina y los análogos de la GnRH. La GnRH es otra de las hormonas constituidas por una subunidad alfa y una subunidad beta, y que va a tener también una liberación pulsátil, regulada principalmente por el núcleo arqueado del hipotálamo, que va a controlar tanto la frecuencia como la amplitud de la liberación. Las hormonas GnRH va a regular la síntesis y liberación de la hormona FSH y la hormona LH. La liberación intermitente de la GnRH es crucial para que la síntesis y liberación de las gonadotropinas se dé de forma adecuada. Es decir, que si uno administra de forma continua la GnRH, va a terminar generando una desensibilización y una regulación a la baja de los receptores de GnRH hipofisarios y va a terminar disminuyendo la liberación también de LH y FSH. Los esteroides gonadales van a regular tanto la producción de gonadotropinas a nivel de la hipófisis como del hipotálamo. Dentro de las formulaciones tenemos por un lado la GnRH sintética como la gonanorrelina y por otro lado los análogos de la GnRH como la goserrelina o la nafarrelina, entre otros. Bien, desde la farmacocinética se administra principalmente por vía parenteral, siendo el implante subcutáneo la vía más utilizada, pero también se puede administrar vía endovenosa o subcutánea, intramuscular e incluso intranasal. Tiene muy mala biodisponibilidad bioral ya que se degrada por las peptidasas. Se metaboliza principalmente por hidrólisis de los aminoácidos y se elimina principalmente por vía renal, siendo un 2% lo que se puede llegar a eliminar por heces. En cuanto a los efectos adversos, se producen principalmente por la disminución de las gonadotropinas y por ende la disminución de los esteroides sexuales. Como vimos, la administración continua de la GnRH termina produciendo una inhibición en todo lo que es el eje sexual. Esto va a llevar a que nos encontremos con osteopenia, osteoporosis, bochornos, sequedad vaginal y, en caso de los hombres, impotencia y disfunción eréctil. Además, está descrita en casos graves y raros la apoplejía hipofisaria. Se utiliza principalmente la gonadorrenina en caso de infertilidad y los análogos para tumores hormonodependientes o pubertad precoz, que están todos absolutamente contraindicados en embarazo, siendo categoría X. Siguiendo con el eje de hormonas sexuales, vamos a ver a los antagonistas de la GnRH. Los antagonistas del receptor de GnRH se van a unir a este receptor inhibiendo la liberación del pico de LH y por ende inhibiendo todo el eje de hormonas sexuales. Incluyen al ganirelix, al cetorelix y al degarelix y se utilizan en mujeres para evitar la ovulación prematura en los protocolos de estimulación ovárica y para el tratamiento de endometriosis y fibromas uterinos, y en los hombres para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata avanzado. Al igual que los fármacos que nombramos antes, están totalmente contraindicados en el embarazo, siendo categoría X. En cuanto a la farmacocinética, todos se administran por vía parenteral, teniendo el degarelix una característica que es que se genera un gel en el sitio de inyección y de esta forma se libera con un patrón bifásico, teniendo una vida media de 42 días en una dosis inicial y de 28 días en la dosis de mantenimiento. Se degradan por proteólisis por el sistema hepático biliar y se eliminan por heces. Dentro de los efectos adversos, el más frecuente es la hipersensibilidad, incluida la anafilaxia, que esto puede llegar a ser muy grave, y dentro de estos fármacos el degarelix es el que tiene con más frecuencia efectos como bochornos, sobrepeso, aumento de los niveles de las transaminasas y también afectaciones cardíacas como prolongación del QT.
Continuando con el eje de hormonas sexuales, vamos a pasar a las gonadotrofinas, que va a incluir a la FSH y a la LH y a todos sus análogos. Bien, en esta lista podemos ver a los análogos de las gonadotrofinas. Algunas se obtienen por purificación de la orina, como la urofolitropina, y otras son recombinantes que se generan de forma sintética. En cuanto a su farmacocinética, se administran todas por vía parenteral, tanto intramuscular como subcutánea. Las recombinantes se pueden utilizar por vía subcutánea, ya que no generan tanta hipersensibilidad. En cuanto a los purificados de orina, se prefiere por intramuscular por el riesgo de generar alergia a nivel local. En cuanto a los efectos adversos, tenemos los más frecuentes, que son cefaleas, vómitos, náuseas y dolor abdominal. Y en cuanto al punto de vista ginecológico, se observan síndrome de hiperestimulación ovárica con embarazos múltiples, quistes ováricos, sobre todo debido a la lutropina alfa, y en caso de los hombres, ginecomastia. Dentro de los usos se pueden utilizar de forma diagnóstica para pruebas diagnósticas o de forma terapéutica para el tratamiento de infertilidad femenina, infertilidad masculina, la criptorquidia en los hombres y para técnicas de fertilización asistida. Están contraindicados en hipersensibilidad, en cáncer de ovario, mama y útero, en aumento del tamaño de quistes ováricos, excluyendo la poliquistosis ovárica, en trastornos tromboembólicos activos, en hemorragia ginecológica de origen desconocido, en embarazos y en los tumores hipofisarios e hipotalámicos. La hormona de crecimiento GH o somatotropina es secretada por las células somatotropas de la adenohipófisis. Su secreción está estimulada por la GHRH y es inhibida tanto por la somatostatina como por el factor de crecimiento insulínico de tipo 1. La secreción predomina en niños y en adolescentes, siendo esta pulsátil con una amplitud máxima por la noche, sobre todo durante el sueño profundo. Dentro de las acciones farmacológicas, estimula el crecimiento del esqueleto y de casi todos los tejidos en número y tamaño de células. Interfiere a su vez en el metabolismo intermedio, aumentando la síntesis proteica, aumentando la glucemia y con un efecto lipolítico. A su vez, también aumenta el filtrado glomerular. En cuanto a la farmacodinamia, la GH se une a receptores de membrana JAK2 acoplados a tirosinquinasa que van a generar la regulación de diferentes vías de señalización. Desde el punto de vista de la farmacocinética, se van a administrar por vía parenteral. Al unirse a las proteínas se genera un reservorio con una vida media de 3 a 4 horas, pero su vida media habitualmente es de unos 20 minutos. Entre los efectos adversos pueden generar síndrome de hipertensión endocrina benigna, generación de anticuerpos anti-GH, también pueden generar algunas afectaciones en los ejes como hipotiroidismo, ginecomastia o afectación del metabolismo como resistencia a la insulina y lipodistrofia. A su vez también tienen efectos adversos diversos sobre el sistema osteoarticular, como desplazamiento epifisario de la cabeza del fémur con alteraciones en la marcha, y en adultos pueden generar mialgias, artralgias, parestesias, síndrome del túnel carpiano y también retención de agua y sodio con edemas. Los análogos de la somatostatina van a generar su efecto uniéndose a receptores acoplados a proteínas GI, y estos efectos tienen acción directa sobre la hipófisis e indirectos mediados a través de las neuronas GHRH. Están aprobados para tratar la enfermedad de Cushing en pacientes que no son elegibles para cirugía hipofisaria o en quienes haya fallado esta cirugía. También se pueden utilizar para el tratamiento de la acromegalia. Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes son los gastrointestinales, con diarreas, náuseas y dolor abdominal. En pacientes con enfermedad cardíaca subyacente pueden generar bradicardia o prolongación del QT. A nivel metabólico pueden generar alteración en la tolerancia a la glucosa y desde el punto de vista de los ejes pueden llevar al hipotiroidismo y al hipocortisolismo. Además de los ya nombrados, también se pueden utilizar para el tratamiento de síntomas asociados a ciertos tumores y para el diagnóstico también de otros tumores neuroendocrinos. A veces también se pueden utilizar cuando fallan ciertas cirugías de adenomas tirotropos y también para el tratamiento de sangrado digestivo agudo y la profilaxis perioperatoria en cirugías pancreáticas.
Bien, por último vamos a hablar un poquito de la prolactina. La prolactina es una proteína secretada por las células lactotropas de la adenipófisis. Se une a un receptor específico de citoquinas y genera una cascada similar a la de la hormona de crecimiento. Va a controlar la producción de leche paterna, induciendo el crecimiento y la diferenciación del epitelio ductal y lóbulo alveolar. Y a su vez también va a inhibir la liberación de gonadotropinas y la respuesta ovárica a ellas. La actividad está regulada de forma positiva por la TRH y por la lactancia, y de forma negativa por la dopamina mediante receptores de 2. Tanto la bromocriptina como la cabergolina son reguladores de la actividad lactotropa. Esto quiere decir que son agonistas dopaminérgicos con acción en los receptores de 2 y van a inhibir la liberación de dopamina. La cabergolina es la que más se utiliza para el tratamiento de la hiperprolactinemia porque es más eficaz y tiene menos efectos adversos. La bromocriptina podemos nombrar como efectos adversos las náuseas, los vómitos, las cefaleas. También pueden generar a nivel del sistema nervioso central psicosis, alucinaciones, pesadillas o insomnio. En cambio, la cabergolina tiene menos efectos adversos y menos graves, no tiene tanta acción a nivel del sistema nervioso central, siendo los principales las náuseas y la hipotensión y los mareos. Bien, hasta ahora hemos visto las hormonas que intervienen en los ejes y algunos análogos o antagonistas específicos de los receptores de las hormonas. A partir de ahora vamos a ver algunos fármacos que utilizamos habitualmente para otras indicaciones y que pueden intervenir y generar efectos adversos modificando los ejes hipotálamos hipofisarios. Bien, los fármacos pueden interaccionar con los ejes de dos formas. Pueden inhibir o estimular la secreción de hormonas directamente, o también pueden inhibir o estimular aquellas hormonas que se encargan de regular los ejes. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos fármacos que van a intervenir en ambas formas. Los glucocorticoides actúan a nivel de varios ejes. Por un lado, bloquea la acción de los estímulos de la GH y ejerce acción directa e inhibitoria sobre los cartílagos de crecimiento. Por otro lado, inhibe la secreción de TSH, las gonadotropinas y la prolactina, y reduce la formación de T3 a partir de T4. Obviamente va a actuar sobre el propio eje adrenal, inhibiendo la secreción de CRH y ACTH, produciendo en algunos casos el síndrome de supresión luego de la administración por un largo periodo de tiempo. Los opioides también van a actuar a diferentes puntos de los ejes hipotálamo-hipofisarios. A nivel de la prolactina, van a actuar en las neuronas liberadoras de dopamina por medio de los receptores opioides mu, inhibiendo la liberación del neurotransmisor y por ende aumentando la cantidad de prolactina plasmática. Tanto en hombres como en mujeres van a alterar la liberación de hormonas sexuales, ocasionando un hipogonadismo hipogonadotrófico. Además, van a actuar a nivel de la liberación de cortisol, inhibiendo la función suprarrenal, con reducción de la producción de cortisol y la reducción de los andrógenos suprarrenales. La histamina actúa en nuestro organismo por diversos receptores. Entre ellos, los que nos interesan para esta clase son el receptor H1 y H2, que a nivel de la liberación de prolactina, por un lado el H1 va a estimular la secreción y por otro lado el H2 va a inhibir la secreción de prolactina. Algunos antiácidos como la cimetidina o la ranitidina van a actuar bloqueando los receptores H2 que inhiben la secreción de la prolactina, por ende va a producir a un aumento de esta a nivel plasmático. Por otro lado, estuvimos viendo que la dopamina es un neurotransmisor también muy involucrado en lo que es la inhibición de la prolactina. Algunos fármacos, como los procinéticos, los bloqueantes que actúan bloqueando D2, como la metoclopramida o la domperidona, son fármacos que lo que hacen es aumentar la motilidad gastrointestinal y también tienen acciones antieméticas que inhiben el vómito. O los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, generan un bloqueo en los receptores de dopamina que van a llevar a la disminución de la inhibición de la liberación de prolactina y por ende la hiperprolactinemia. Continuando con los fármacos que actúan a nivel del eje de la prolactina, tenemos a los antidepresivos. Como vemos, hay diferentes tipos de antidepresivos, pero tienen en común que actúan sobre las vías de la serotonina, aumentando la cantidad de serotonina disponible a nivel del sistema nervioso central.
La serotonina es un modulador de la liberación de prolactina, sobre todo actuando a nivel de las células dopaminérgicas, por lo tanto, también lleva a la hiperprolactinemia al disminuir la liberación de dopamina. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto. Esta clase me parece que es sumamente interesante para entender un poco y relacionarla con el resto de los fármacos que vamos a ir viendo en el resto de las clases y para que también ustedes tengan la oportunidad de plantearse efectos adversos de fármacos que vamos a ir viendo en el próximo parcial y que también vamos a ir viendo durante fármaco 2. Bueno, muchísimas gracias.